En este primer capítulo de Mujeres en AMI, desde el origen, comenzamos justamente donde todo parte, la geología. Hoy conversaremos con una mujer que a través del conocimiento del territorio contribuye a dar valor a nuestros recursos minerales y a fortalecer el rol de ENAMI, fomentando la pequeña y mediana minería. Su trabajo conecta ciencia, terreno y futuro, y es reflejo de cómo cada vez más mujeres están siendo protagonistas en áreas clave de la minería. Les invitamos a conocer su historia, su experiencia y su mirada sobre la minería que estamos construyendo. Para partir, ¿cómo te presentas tú y qué haces hoy en minería? Bueno, mi nombre es Carolina Cisterna, yo soy geóloga de profesión y actualmente desempeño el cargo de jefa de exploraciones para la gerencia de fomento. ¿Y en qué lugar o faena desarrollas tu trabajo? Yo estoy posicionada en la repartición de La Serena, pero me estoy constantemente moviendo, digamos, a distintos sectores del país en donde nosotros tenemos operación. Y cuéntame, ¿cómo llegaste a trabajar en minería? Ya fue bien inesperado en realidad porque yo siempre quise otra área de la geología, pero por un tema de oportunidades y que yo siempre he pensado que las oportunidades hay que tomarlas, decidí darle una oportunidad a la minería en una práctica profesional. Y esa práctica me abrió otra mirada de la minería que yo no conocía, precisamente en el área de exploraciones, que se me hizo muy interesante. Y por ende, cuando salí de la universidad, me dediqué a buscar, digamos, trabajo en esto. ¿Y era algo que imaginabas para ti? Bueno, como me cuentas, No. fue una oportunidad que tomaste. Sí, fue una oportunidad que tomé porque a mí me gustaba más la investigación. Ese era como mi norte desde que yo entré a la universidad, desde que yo quería estudiar geología de antes incluso. Pero ahí pasaron ciertas cosas, hubo un proyecto, digamos, fallido para mí que no pude asistir por temas personales y se abrió esta opción de la minería y no, súper encantada en ese minuto. ¿Y cuando llegaste, qué fue como lo más desafiante, lo más difícil? Bueno, cuando yo llegué acá a La Serena, porque yo antes estuve en otro trabajo en la Serena de Minería, lo más desafiante fue ser autodidacta, porque yo llegué a un ambiente en donde no había más geólogos. La geóloga anterior que estaba ya no estaba en la Seremi, se había ido, digamos, antes que yo llegara físicamente acá, por ende no hubo como un feedback, no hubo una retroalimentación. Entonces yo creo que lo más difícil fue autoaprender en el rubro, porque yo estaba con puros compañeros que eran ingenieros, topógrafos, no había otro geólogo. Entonces tuve que un poco aprender desde esa mirada autodidacta y al mismo tiempo en un rubro muy poco conocido que es la pequeña minería. Entonces yo creo que la mezcla entre esas dos cosas fue el desafío principal al inicio. Oye, cuéntame, ¿de qué manera o cómo impacta tu trabajo en la relación que tienes con Enami y con los productores mineros? Bueno, como tú lo dijiste al inicio, este es el origen. Los pequeños mineros valoran mucho el trabajo de geología en sus minas porque en general no son actividades que los mineros, los pequeños mineros inviertan. O sea, es algo como muy lejano para ellos tener un geólogo en su mina, que les preste asesoría. Entonces, en ese sentido, el rol que cumple NAMI, en específico en la gerencia de fomento, con los pequeños mineros es eso, en el fondo reducirles su incertidumbre al momento de trabajar, al momento de explotar. eh, entonces, para ellos el trabajo se hace como mucho más simple, entre comillas, el acompañarlos en ese sentido. Y ahí, claro, por ahí va un poco mi siguiente pregunta, porque ¿cómo es un día típico en tu trabajo en que estás en terreno, por ejemplo? ¿Qué es lo que haces con ellos? Bueno, yo ahora desde este cargo ocupo un poco más el rol de gestora y de coordinadora de los equipos que están en terreno. Pero también tenemos que ir a terreno a supervisar ciertas operaciones como sondajes u otros proyectos de fomento que nosotros tenemos en ejecución. Y en ese sentido, bueno, siempre nos vamos a veces en la semana completa o 2, 3 días de trabajo, nos vamos temprano, hacemos una primera revisión, obviamente siempre en gabinete, de la situación actual de los proyectos. Por ejemplo, si es una faena de sondaje, nosotros llegamos, revisamos las condiciones de seguridad primero que todo, las condiciones, digamos, de la prestación del servicio, porque todos estos servicios, la mayoría de ellos nosotros lo hacemos a través de externos, ya de empresas contratistas, de convenios marcos. Entonces, revisamos, digamos, que los estándares que nosotros requerimos se estén cumpliendo en terreno, más allá de lo que nos entregan en la formalidad, digamos, de los informes y todo. Bueno, también revisamos los resultados con el geólogo que esté a cargo de la campaña, porque igual nosotros tenemos geólogos en el territorio que están posicionados y que están como líderes en terreno,
de los proyectos y hay mucha discusión técnica, o sea, eso es lo bueno, si bien hay mucho de gestión, hay mucho de administrar, también hay mucho de esta discusión técnica que sí genera entre los profesionales, el beneficiado, que a veces es un productor y a veces también lo hacemos en concesiones de NAMI para poder futuramente entregar a un productor minero una concesión en arriendo, por ejemplo, y también con las empresas contratistas. Entonces se genera como un feedback bien amplio de varios actores que participan en estos proyectos. ¿Y qué es lo que más te enorgullece? ¿Qué es lo que más tú sientes como esto de tu labor, lo que te genera más orgullo? Bueno, primero que todo, liderar un equipo técnico bien competente, bien experimentado y experto en pequeña minería, que es algo al que no es fácil de encontrar. O sea, eso yo creo que a mí me llena de orgullo tener gente tan capacitada y tener ese honor de liderarlos. Y por otro lado, me pone muy orgullosa que esta sea un área que antes no existía, ya que esta es un área que es inédita o tal vez en muchos años no se hacía una labor así, de ordenar un poco el tema de la exploración y ordenar un poco el tema de la geología en pro de precisamente esto, pues, establecer bien etapas para que los proyectos finales salgan bien y sean exitosos. Ujú. Y bueno, tú te adelantaste un poco, pero en tu rol, ¿con quiénes trabajas directamente? ¿Quiénes son tus equipos? Bueno, yo trabajo con geólogos, que es el equipo principal, digamos, el más fuerte. Trabajo también con ingenieros que vemos todo el tema de las propuestas de los proyectos, que sean, digamos, viables. Trabajamos con laboratorios también bien intensamente porque es uno de nuestros insumos principales, las muestras, los análisis químicos que nosotros mandamos a hacer y con empresas externas, que también es harto el trabajo, sobre todo el 2025 fue bien intensa en esa parte, porque tuvimos que hacer muchas licitaciones, muchos periodos de cotizaciones para poder ejecutar estos estudios geológicos en profundidad, liderados por supuesto con profesionales de NAMI, pero con empresas externas. Entonces, por ahí yo creo que es como lo principal. Y en algunos distritos, directamente con los mineros, como te decía anteriormente, en los distritos que hay actividad minera, en los distritales donde hay actividad minera, nos desarrollamos directamente con los mineros, pero también hay otras propiedades mineras donde no hay minería y posteriormente nosotros tenemos un área de arriendo que da, digamos, el pase gol ahí con un punto de arriendo para un futuro minero que quiera trabajar allí, producto de los estudios que nosotros hacemos. Vale, vale. Oye, ahora vamos a avanzar como a lo que tiene que ver con la mujer y la minería. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer en este rubro que históricamente sabemos ha estado marcado por los hombres? Sí. Bueno, bien desafiante. Yo creo que al inicio no veía esa pared, no veía esa valla, pero si bien han habido circunstancias o ocasiones, digamos, de dificultades, en general yo siento que mi experiencia ha sido más de oportunidades que de trabas. Em, no sé si he tenido suerte o también, como dice uno, se hace camino en el fondo o no lo he tratado de no dar importancia a ciertas barreras, pero yo siento que mi experiencia ha sido más de oportunidades que he tratado de aprovechar dentro de lo posible. ¿Y has visto cambios desde que entraste hasta ahora? ¿Porque cuánto tiempo llevas trabajando en minería? No 13 solamente... años, 13 años en minería, sí, principalmente con respecto a la mirada del minero, del pequeño minero. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando llegué a trabajar en minería, el minero no quería que yo entrara a las minas. O sea, había un recelo todavía de cómo si entras a la mina le vas a dar mala suerte a la mina, se pone celosa. Esos comentarios eran muy comunes hace 13 años atrás, hoy en día absolutamente nada de eso, o sea, yo no he vuelto a escuchar un comentario así. Y sí he notado que también de a poco las mujeres van ocupando otros espacios que no son los que cuando yo entré, que eran más administrativos, o por ejemplo muy exclusivos a ingenieras y geólogas, y hoy en día siento que hay otros espacios que se han ido ocupando, lento, pero se han ido ocupando. ¿Y qué crees que todavía falta para avanzar? ¿Qué crees que en qué ámbito podríamos...? Es respecto a eso último que te señalaba, que todavía hay espacios que no están ocupados, y si es que están ocupados son muy minoritarios. Eh, Creo que eso también tiene que ver mucho con un desafío social, que es tener disponibilidad de mujeres. Siento que hay que hacer una intervención de rescate de talentos desde antes de la universidad incluso.
porque muchas mujeres no estudian carreras relacionadas a la minería, carreras más no administrativas, sino operativas, porque a veces no saben, porque a veces no se les inculca, porque a veces ellas mismas quizás se ponen limitaciones, o ven un mundo en donde tal vez pueda ser muy difícil para ellas entrar y se está desperdiciando talento. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, entrar desde la base, de tener más disponibilidad de mujeres en minería en otras áreas. ¿Y hay alguna mujer que te haya inspirado en tu camino laboral? Mira, referente a eso, claro, como ha sido un mundo muy siempre masculinizado, en general yo he tenido muchos más referentes hombres. No es porque uno no vea a la mujer, sino porque en verdad han habido pocas referentes, pero sí recuerdo en mi primer trabajo, en ese minuto la jefa era una mujer, ¿ya? Y es una mujer bien power, es ingeniera en mina. Entonces yo igual la veía como muy avasalladora, como muy... yo siento que ella no tenía límites, no tenía límites de hasta dónde ella quería llegar y se imponía y no se achicaba frente a nadie. Yo creo que eso fue, no sé si tal vez un ejemplo, pero sí mi primer impacto de una mujer líder y que a mí me quedó bien marcado, bien grabado. Y bueno, un poco, ¿qué le dirías a una joven que está pensando en entrar al mundo de la minería? Bueno, yo le diría que tiene que tener paciencia, porque bueno, uno de los desafíos más grandes yo creo en este mundo minero, en esta industria, es que uno tiene que esforzarse el doble, siento yo, como mujer, para mostrarse, porque si bien también hay rasgos todavía un poco machistas, además las oportunidades son menores porque somos un número mucho más reducido de mujeres. Entonces yo creo que hay que esforzarse el doble, hay que mostrarse mucho más para que te vean, porque eres como una aguja en un pajar. Entonces yo le diría a esas mujeres que tengan paciencia, que se esfuercen por desarrollarse técnicamente muy bien, que conozcan, digamos, su labor desde la base, que es algo que yo traté de hacer, de estar harto en terreno, estar en el territorio, hacer la pega, digamos, desde cero, y tengan la paciencia para irse desarrollando en este mundo y abriéndose cabida. ¿Y cómo te imaginas la minería del futuro para las mujeres? Así, teniendo muchas oportunidades porque hayan muchas mujeres que quieran participar de esto. Yo creo que eso es, y donde también no sea extraño o no se tenga que señalar que es mujer. Yo siento que eso es algo igual que pasa mucho, o sea, va a llegar una geóloga, es mujer, va a llegar un ingeniero, es mujer, se recalca, pero cuando llega un hombre no se recalca. Entonces es porque eso es extraño, entre comillas. Y tiene mucho que ver con lo que te decía antes, de que hay un espectro tal vez no tan amplio de mujeres disponibles en el mercado para ocupar esos cargos. Entonces yo me imagino eso, me imagino un mundo en donde en las universidades entran a entrar igual cantidad de hombres y mujeres en una carrera técnica, no sé, de mecánica, de operación de maquinaria pesada, y en donde esos sean los mejores talentos, no solamente por descarte, sino que en verdad sean los mejores talentos en hombres o mujeres que ocupen esos espacios. ¿Y qué es lo que más te motiva a ti de trabajar acá en Enami? Bueno, me motiva harto que es un área en donde yo puedo crear. Me gusta harto eso de poder proponer nuevas ideas, de proponer distritos de interés, de mucho análisis y discusión técnica. Y al mismo tiempo es como un equilibrio, encuentro yo, la ENAMI, entre varios aspectos de la industria privada, ¿ya? Del negocio minero en sí, con consideraciones bien especiales por ser pequeña minería, y también un impacto social. O sea, yo creo que también está eso bien fuerte en la ENAMI, y creo que es el equilibrio perfecto y algo que a mí me motiva harto de este trabajo. Me gusta, es bien dinámico, entonces, o sea, yo de los años que llevo acá en ENAMI nunca me aburro del trabajo. Es un trabajo que siempre me está presentando nuevos desafíos. Muchas gracias, Carolina. Una tremenda experiencia que tuvimos con ella. Te tenemos un pequeño obsequio con mucho cariño para agradecer tu tiempo, tu disposición y que nos hayas abierto tu vida, tu experiencia y todo lo que nos pudiste contar. Muchas gracias a ustedes. Hoy conocimos la historia de una mujer que trabaja desde el origen de la minería, el territorio, la geología y el conocimiento de los minerales. Su experiencia refleja cómo la ciencia, el trabajo en terreno y la mirada de las mujeres son clave para construir una minería más sostenible en el futuro.
En Mujeres en AMI desde el origen, seguiremos visibilizando a mujeres que están marcando camino y abriendo nuevas oportunidades en la minería chilena. Muchísimas gracias por escucharnos y nos encontramos en un próximo capítulo.